Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de martes, noche de estudio de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio, un gozo en Cristo Jesús poder llegar hasta donde tú estás en este momento viendo el video, ya sea que estés ahorita con nosotros conectado o más tarde, mañana, etcétera. En el momento en que lo estás viendo, quiero decirte que tú eres bendecido. Quiero decirte que tú eres bendecido. Hay por allí unos qué sé yo, unos memes, digámosle, que salen en el celular. Y dicen allí algo, dice, si tú estás viendo esto, Dios te quiere bendecir. Si tú estás viendo esto, di amén. Si tú estás viendo esto, compártalo con otro. Son cosas, hermanos, que hay que hacer para que tú obtengas, Pero gracias a Dios, la palabra del Señor dice que Dios ya hizo por nosotros. Mira, hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante también, que es que al oído no le gusta oír. Al oído no le gusta oír. El tema se llama el propósito de su voluntad. El propósito de su voluntad. No el propósito mío. No el propósito mío. Si tú oyes esto, mándaselo a 3 y Dios te va a... Mira, te están poniendo allí una cláusula de que si tú lo haces, Dios te va. Dice, mira, hay muchos pasajes de la palabra de Dios, como ya en otras ocasiones yo los he mencionado, porque están en la palabra de Dios y hay que mencionarlos. Y la palabra de Dios es a diario, hermanos. La palabra de Dios no es que hoy, por ejemplo, yo oigo, o hace poco oí a alguien decir, es que Juan 3:16 está muy trillado. Mira, mi amado, grave error decir eso. Que Juan 3:16 está muy trillado. No sé qué habrá querido decir esta persona cuando dijo eso, que Juan 3:16 está seguro, no sé qué es, pero mi amado, es palabra de Dios. Juan 3:16 es uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia, aunque toda la gente se lo sepa, pero ninguno se haya detenido allí a escudriñar ese versículo. Es uno de los versículos más hermosos. El versículo tan hermoso que Dios nos amó y Dios dio. Allí Dios no dijo, yo voy a mandar a mi hijo, si tú envías esto a 3 personas o a 15 personas, si tú dices un amén, yo te voy a enviar a mi hijo. Mi amado, hay que conocer a nuestro glorioso y maravilloso Dios, que es incondicional. Él no espera nada de nosotros. Mira, ¿qué le vamos a dar nosotros a Dios? Un amén, un me gusta, un corazoncito le vamos a dar nosotros a Dios. Gracias a Dios que siendo aún pecadores, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Siendo aún pecadores, no escatimó ni a su propio Hijo. Cristo murió por nosotros. No tenemos que mandar un corazoncito, tenemos que echar mano de esa palabra. Y esa palabra, mi amado, no está como escuché yo, trillada. No sé ni qué significa esa palabra trillada, ahorita es que me estoy acordando de eso. Seguramente que todo el mundo se la sabe o que todo el mundo habla de ella y que aquí, que allá. La palabra de Dios es diaria, mi amado, así como Dios hace salir el sol todas las mañanas. Como todas las mañanas sale el sol, mi amado, y tenemos una mañana fresca, aire fresco, un día nuevo. Dice el libro de Lamentaciones que nuevas cada mañana son tus misericordias. Nuevas cada mañana son tus misericordias. Así es que, gloria al Señor, mi amado, aquí no hay nada trillado, es palabra de Dios. Lo que pasa es que al oído humano no le gusta eso, no le gusta. Hay mucha gente, hermanos, que yo conozco, que andan por allí viendo a ver qué se inventan de la Biblia para enseñarlo como nuevo. Aquí no hay nada que enseñar, mi amado. Ya la revelación está. Dios le reveló el Evangelio a Pablo, dice Gálatas 1. Dios le reveló el Evangelio a Pablo. Ya no hay nada
que revelar, mi amado, mi amada. Lo que hay que hacer es vivir en el Evangelio para la gloria de Dios. Mira, la palabra Evangelio es noticia nueva o la noticia de Dios. Eso es noticia nueva o la noticia de Dios. Y la noticia de Dios es fresca todos los días para la gloria del Señor. Es como el pan. Tú vas a la panadería en las mañanas a las 6 de la mañana y compras un baguette y te dan uno de hace 2 días, no te va a gustar. Pues así es la palabra de Dios, gloria al Señor, fresca, como el maná que caía en aquellos tiempos. Pues nosotros tenemos algo mejor que el maná. Tenemos a Cristo para la gloria de Dios. Nuestro pan es Cristo. Nuestra comunión es con Cristo. El pan que partimos es la comunión con Cristo en la cruz. La copa que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. La comunión, la coinonía, la intimidad con esa crucifixión y esa sangre para la gloria del Señor. Entonces dice, con respecto a este tema, dice Efesios capítulo 1, ojalá que tú puedas anotar los versículos, los textos que vamos a anunciar inmediatamente. Hay varios, ojalá que podamos tal vez leerlos. A mí me gusta siempre compartir, leer. Yo te los leo y tú los anotas. Dice Efesios 1:11. Dice así Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia. Oído, en él asimismo tuvimos. Mi amado, hay que leer la palabra de Dios y ejercitar todos los sentidos. Ejercitar todos los sentidos. Dice el libro de Job en 2 versículos que hay allí en el libro de Job, en el libro de Job hay uno y en el libro de Nehemías hay otro. Dice que la palabra de Dios hay que saborearla como el paladar saborea la comida. Mira, la palabra de Dios hay que saborearla como el paladar saborea la comida. Qué bueno están esos 2 versículos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo, oído, tuvimos. En esta noche, mi amiga y mi amigo, me estoy dirigiendo a ti con toda la autoridad de Dios y su palabra, para que tú puedas entender es una buena palabra, entender, para que podamos comprender, dice aquí en el libro de Efesios, para que podamos comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Comprender. En él asimismo tuvimos herencia. Oído, mi amado, tuvimos. No, a lo mejor, tal vez, quién sabe. No si usted manda, no si tú haces. Mi amado, Dios, esta es la maravillosa gracia de Dios y esta es la dispensación que nosotros estamos viviendo. Nosotros vivimos la maravillosa dispensación de la gracia de Dios, que Dios todo lo hizo por nosotros en Cristo Jesús. Mi amado, Cristo vivió una vida por nosotros, vivió una vida perfecta por nosotros. Tan es así que la palabra de Dios dice en Colosenses que en Él, en Cristo, estamos completos. En Cristo estamos completos. El domingo pasado vimos en nuestro lugar de reunión la posición que nosotros tenemos en Cristo, mi amado. La posición que nosotros tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12 que Cristo padeció fuera padeció de la ciudad, fuera de Jerusalén padeció Cristo. De Jerusalén al Gólgota hay 800 metros. Según lo que yo he estudiado, hay 800 metros. Entonces Jesús padeció fuera de la ciudad, dice, para santificar al pueblo o a su pueblo. Para santificar a su pueblo.
En el libro de Hebreos también, capítulo 10, los primeros versículos dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. En esa voluntad, dice, fuimos santificados. Mi amado, Cristo vivió una vida por nosotros. Cristo vivió una vida por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Por eso nosotros en Cristo, Colosenses 3:1 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Es a Cristo, mi amado. Dios ve a Cristo y Cristo es perfecto para Dios. Entonces nosotros, como estamos en Cristo, nosotros estamos completos en Cristo. Somos perfectos en Cristo. Dice Hebreos 10:14 que con una ofrenda hizo perfectos a los santificados. Con una ofrenda hizo perfectos a los santificados. Dice otra vez el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Mi amado, Dios no nos va a dar una herencia, ya tuvimos herencia, ya Dios nos la dio. Dice Colosenses 1:12, mi amado, ojalá que puedas anotar estos versículos que yo te he mencionado. Colosenses 1:12 dice que con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre. Padre, gracias, porque tú me has hecho apto de participar de esta herencia. En él asimismo tuvimos herencia. Dice el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oído, mi amado, qué versículo más interesante es este. Este versículo hay que ponerle mucha atención. Hay que ponerle mucha atención, porque después de que dice aquí que en él asimismo tuvimos herencia con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, habiendo sido predestinados, oído, la herencia, fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Mira, mi amado, fuimos predestinados según el propósito del que hace. Gloria al Señor, gloria a Dios. Nosotros fuimos predestinados para reposar en esa herencia. ¿Cuál es la herencia aquí en este caso? Que fuimos predestinados conforme a su propósito. Conforme a su propósito del que hace todas las cosas. Mi amado, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dios produce en nosotros. Dice Filipenses capítulo 1 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo es que ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos a su presencia. Ese día, pero el Señor, si comenzó en ti, mi amiga, si comenzó en ti, mi amigo, tranquilo, hay que reposar en el Señor. Reposa en el Señor, porque el propósito de Él que hace todas las cosas. Reposemos en esta noche en el propósito del que hace todas las cosas. Esta palabra propósito en el diccionario de la Real Academia Española dice determinación. ¿Qué es propósito? Determinación, proyecto, fin, plan. Eso quiere decir la palabra propósito. Oído, mi amado. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, conforme a la determinación del que hace todas las cosas, conforme al proyecto del que hace todas las cosas, conforme al fin del que hace todas las cosas, conforme al plan del que hace todas las cosas. Mi amado, las cosas no están así hechas fortuitamente. Dios no actúa alocadamente. Estaba leyendo ahora un versículo allá en el libro de Deuteronomio, donde Moisés le dice al pueblo de Israel: pueblo loco,
Pueblo loco, les dice, ¿por qué ustedes se comportan así con el Dios que los hizo? ¿Ah? ¿Por qué se comportan así con el Dios que los hizo? Dice el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fuimos hechos conforme a un plan, conforme a un propósito, conforme a una determinación, conforme a un fin, conforme a un fin. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso al principio te dije que al oído humano, al oído, dice 1 Corintios capítulo 2, que el hombre, versículo 14, 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque se han de discernir espiritualmente, y para él, dice, son locura. Para el hombre natural, muchas veces, mi amado, las cosas del Espíritu son locura. Hay mucha gente que no le gusta esta palabra de que Dios nos haya a nosotros preordenado desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice aquí mismo, vamos a leer otro versículo, aquí mismo en Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él. Mi amado oído, dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo, Él es Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así estamos en Cristo, mi amado, así estamos en Cristo. Dice Colosenses capítulo 1 del versículo 20 al 22, dice que Dios hizo la paz. Con lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, fue reconciliado por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y nosotros, dice que éramos enemigos suyos de Dios, haciendo malas obras. Dice que también nos reconcilió en su cuerpo de carne, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oído, mi amado, por la sola fe en Cristo Jesús, por la sola fe en Cristo Jesús, estamos sin mancha, estamos sin pecado, estamos irreprensibles, estamos limpios. Y ahí sigue la lista, hermanos, ahí sigue la lista. Si la cabeza de nosotros, que es Cristo, porque así lo dice 1 Corintios 11:6, dice que la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Tenemos una cabeza, Cristo es la cabeza. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 23, que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si la cabeza es santa, pura, inmaculada, irreprensible, si nosotros nos parásemos en un lugar de donde haya mucha gente religiosa y preguntásemos cuántos creen que Cristo es inmaculado, perfecto, glorioso, que nunca pecó, que es el Hijo del Dios viviente, todos levantan la mano confirmando que así es, Cristo es así. Y si les volvemos a decir la segunda pregunta, ¿y cuántos creen que nosotros somos igual a Cristo? Mira, ya ahí hay aplican los breakers ahí, los frenos. No, yo no. Mira, y te estoy hablando de personas que asisten. Yo hablo con mucha gente, yo converso con tanta gente. Una de mis formas de evangelizar, es, sabes que Cristo en la cruz del Calvario te hizo perfecto. Cuando Él murió, cargó con tu pecado. Dice la palabra de Dios que Él fue molido por tus pecados. Y si tú crees esa verdad, sos irreprensible delante de Dios. No, dice, mira, de una vez con los tacos de frente. No, jamás. Dice que así me han dicho, así de fácil. Dice, nosotros tenemos que hacer algo. Hay otros que son más osados y dice, nosotros tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oído,
nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay algunas personas que creen que tenemos que ganarnos eso sin mancha, eso irreprensible delante de Él. Hay algunas personas que creen que nosotros tenemos que ganarnos esa sin mancha, esa irreprensibilidad delante de Él, esa sin tacha delante de Él. Hay algunos que creen que tenemos que ganárnosla dejando de hacer un sinfín de cosas. Abstenernos de comida, ropa, pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Por allí vi un video, hermanos, que hay un pastor, mira, qué desperdicio mira, 5, 10, 15 minutos que haya hablado, o más, que estoy seguro que habló como 1 hora, porque yo solo lo oí 1 minuto nada más. Las mujeres que se tiñan el pelo van para el infierno. Mira, mi amado, qué desperdicio de tiempo y ¿cómo es que se llama? Y de luz. Dice la palabra de Dios en Efesios 5 que hay que aprovechar bien el tiempo, mi amado, y hay que aprovecharlo hablando de Cristo, hablando de la obra de Cristo. Nosotros, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, la palabra santo es inmaculado. La palabra santo es inmaculado, hermanos. Es algo irreprensible delante de Dios. Es algo irreprensible delante de Dios. Voy a ver dónde tengo esta Biblia. Vamos a ver esta Biblia. Esta Biblia es muy buena. Es la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Me gusta mucho esta Biblia. Yo en la Biblia que estoy usando hoy, la 60, Reina Valera 60, dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso dice 1 Corintios 1:30. Si lo leemos así, que por Él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Algunas veces, por leerlo así, mi amado, y tal vez muy rápido, no avanzamos en el conocimiento de la palabra, que es lo más importante. Lo más importante es saborear la palabra como se saborea la comida. Dice 1 Corintios 1:30 aquí en la Biblia NTV, dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Oído, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Oído lo que dice aquí. Cristo nos hizo justos ante Dios. Esta palabra justos es irreprensibles. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a la ley irreprensible. Eso quiere decir que Pablo era un guardador de la palabra, de la ley de Moisés. Era un guardador. Dice, nos hizo justos ante Dios. Oído, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Mi amiga, mi amigo, quiera Dios que esta palabra logre su objetivo, el Espíritu Santo, de que llegue a muchas personas a su debido tiempo. A su debido tiempo, gloria a Dios. Si no es ahorita, es mañana, en 1 año, 10 años, 15 años, pero una cosa es segura: la palabra corre y es glorificada. La palabra corre y es glorificada. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, justos. La palabra justo es irreprensible. No hay tacha alguna, mi amado, delante de Dios. Eso es lo que dice aquí. Cristo nos hizo. Cristo nos hizo. Es una obra de Dios, mi amado. Es una obra de Dios. Él es el que nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo. Y Cristo nos hizo justos ante Dios.
vernos diferente a lo que dice la palabra de Dios, mi amado, entonces no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo a Dios, y eso sí es grave. Eso sí es grave, porque dice Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces dice que Cristo nos hizo justos ante Dios, sin mancha. Nos hizo puros. Gloria al Señor. Nos hizo puros. Esta es la posición que nosotros tenemos delante de Dios gracias a Jesucristo. Por eso todos los días tenemos que darle gracias a Dios por Jesucristo, como dice Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Dice, gracias, dice el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos liberó. E inmediatamente entra el capítulo 8, mi amado, del libro de Romanos. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Quiere el Señor, mi amiga, mi amigo, mi hermano, estar asidos allí a Romanos 8:1. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, y los que nos vemos en esta posición, mi amado. Los que nos vemos en esta posición, a Dios le plació que Cristo fuera nuestra santidad, nuestra pureza. A Dios le plació que Cristo fuera la vida misma de todos y cada uno de nosotros, su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Me gusta mucho lo que le dijo el ángel a José, allá en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, donde el ángel le dice a José, no temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es, y el niño que ha de nacer le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mi amiga, mi amigo, todos los que hemos sido llamados a la comunión con Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 1:9, hemos sido salvados de una condición de condenación, de una condición de enemistad con Dios, de religiosidades, de liturgias, de un montón de cosas. Fuimos nosotros salvados, mi amiga y mi amigo. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos allí, todo lo que hacíamos era obras de muerto, pero Él nos dio vida, y ahora por la fe en Él tenemos esta posición, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta palabra predestinados quiere decir, vamos a ver dónde la tengo. Esta palabra predestinados quiere decir alguien o algo cuyo destino, fin o desenlace ha sido establecido por la voluntad divina. Oído, mi amado, te lo vuelvo otra vez a leer. Y esto no lo tomé de un diccionario teológico. Lo leí en el diccionario de la Real Academia Española. Oído lo que dice la palabra predestinados. Dice, alguien o algo cuyo destino, fin o desenlace ha sido establecido por la voluntad divina. Algunas veces saben más los que escribieron el diccionario o los diccionarios seculares que los hermanos que van a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunas veces saben más los de allí afuera que los que van a la iglesia y les recetan Biblia todos los días. Les recetan Biblia. ¿Por qué? Algunas veces saben más que los hermanitos que van a la iglesia, porque no saborean la palabra, porque no ejercen el oído para escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oyendo, y el oyendo la palabra de Cristo.
Así dice el texto en griego. La fe viene por el oyendo y el oyendo la palabra de Cristo. Entonces, la palabra dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado. Predestinado, alguien o algo cuyo destino, fin o desenlace ha sido establecido por la voluntad divina. Mi amiga, mi amigo, aquí no es un asunto de que yo me lo voy a ganar, gánatelo. Aquí no es un asunto de que Dios dio 60 puntos y tú tienes que poner 40. Eso no existe. Eso no existe en ninguna parte. Eso es antibíblico. Hemos sido salvados por gracia. Y esto no de nosotros. Efesios 2:8. Salvos por gracia y esto no de nosotros. Pues es don. La palabra don es regalo. La palabra don es algo que nosotros no merecemos, pero nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para darnos este don maravilloso de la salvación, del cual nosotros gozamos hoy en este momento. Gozamos todos los que hemos sido llamados por Dios a las líneas de Jesucristo, a las filas de Jesucristo. Gozamos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado para su gloria. Gozamos de la salvación, mi amado. La salvación es un gozo para la gloria de Dios. Es un gozo para la gloria de Dios la salvación, porque la salvación nos hace reposar en algo que nosotros no hacemos, sino que otro lo hizo por nosotros. Cristo fue nuestro precursor, o Cristo es nuestro precursor más bien. Cristo es nuestro precursor. Él fue delante, Él va adelante, Él vino a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, y Él vino. Mira que dice Hebreos 10, dice que Él nos abrió un camino vivo y nuevo para que nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. Estamos allí en el lugar santísimo. Él nos abrió el camino, Él nos abrió la brecha, mi amado. Es Él, es en Él el que descansamos, es en Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Reposamos en una obra de redención perfecta para la gloria del Señor. Así es que fuimos predestinados. Hay un pasaje aquí de la palabra de Dios donde dice Romanos capítulo, vamos a leerlo, Romanos capítulo 8, versículo 29. Es un pasaje que es muy importante en esta noche para el estudio, y ojalá que tú lo puedas anotar. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oído, mis amados, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Les ayudan a bien. Ahora, oído la segunda parte del versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi amado, tú no tienes que hacer un esfuerzo, cerrar los ojos y decir y repetir: yo amo a Dios, yo amo a Dios. Hermanos, no. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios derramó su amor en nuestros corazones para que nosotros lo amemos. Mira qué tremendo lo que es Dios. Mira qué tremendo que es Dios. Dios derramó su amor en nosotros para que nosotros lo amemos a Él. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que aman a Dios. Si tú estás viendo el video en este momento, o en el momento en que tú lo estás viendo, déjame decirte una cosa: no hay ninguna duda de que tú amas a Dios. Si a ti te interesan las cosas espirituales, la Biblia, la palabra de Dios, etcétera, etcétera, tú eres un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora dice el versículo 20, estamos leyendo 8:28, dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, esto es antes de la fundación del mundo, ya leímos Efesios 1:4.
Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, mi amado. Hay predicadores que todo esto lo quieren enredar, pero es lo que dice el texto, es lo que dice el Evangelio, es lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo. Esto no es un invento de Pablo, esto es una revelación de Jesucristo al apóstol Pablo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Acuérdate de la palabra predestinar, alguien o algo cuyo destino, fin o desenlace ha sido establecido por la voluntad divina. Entonces, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi amado, esto no se logra con ayunos, con oraciones, esto no se logra con vigilias, esto no se logra con caminatas, esto no se logra, mi amado, poniendo el cuerpo a trabajar según nosotros espiritualmente. Mi amado, esto es algo que ya Dios nos predestinó. Ya a los que Dios predestinó, dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, dice que es con el fin de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mira cómo dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, el 30 no lo tengo anotado aquí, pero hay que leerlo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Oído, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Los declaró libres de culpa. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es una posición de la cual nosotros gozamos como creyentes en Cristo y como hijos de Dios por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Claro, es Dios, mi amado. Es Dios el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Es Dios el que nos predestinó. Es Dios el que, la salvación es de Dios, pero es en Cristo, mi amado, donde nosotros tenemos esta posición. Es en Cristo. Dios la ideó, Dios la trazó, Dios la escribió, Dios hizo una maqueta de todo, pero la realizó su Hijo, Cristo. Entonces nosotros en Cristo es que tenemos todas las bendiciones de Dios para su gloria y para su alabanza. Mi amiga, mi amigo, en esta noche tenemos que quedar aquí porque mira, ya el tiempo se nos fue. Esto vamos a estar dándole siempre continuidad, siempre estamos hablando de esto para que tú te vayas teniendo un conocimiento de la palabra del Señor y te mantengas firme en esta posición. No es que lo oigas y por uno entró y por otro salió, no, por uno entró y se quedó aquí en el entendimiento, en la mente, en el corazón. Para la gloria del Señor y tomar esta posición por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook. Estamos para la gloria del Señor. También tenemos en YouTube la misma predicación que tenemos hoy en YouTube. Tenemos un lugar de reunión, está en San José Centro, acá en Costa Rica. De las oficinas de acueductos y alcantarillados, oficinas AIA muy conocidas, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, nada más. Solo los domingos nos reunimos. Quiero recordarte, mis amados y mis amigas, que tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Que Dios te escogió, te predestinó. Te dio una herencia, ya la tienes, es tuya. Toda esta herencia espiritual es de nosotros. Así que con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos para ello. Bendecidos, buenas noches.